Muchas gracias. La verdad es que bueno, nos hizo mucha ilusión la invitación por parte de los alumnos de la escuela. Siempre hemos estado ahí abajo y la verdad es que bueno, pues es un placer poder estar aquí hoy y, bueno, y explicar lo que hacemos. Por lo tanto, muchísimas gracias a los alumnos en primer lugar, muchísimas gracias a la escuela, Miguel y al equipo directivo, a esta institución al que tanto cariño le tenemos y al que tanto le debemos. Entonces, para nosotros es una, yo diría, casi obligación, ¿no? Devolver todo lo que hemos aprendido aquí, no solamente en las aulas, sino en esta misma sede, ¿no? Es decir, no me refiero a las aulas de arriba, sino escuchando a gente y muchas veces a los alumnos y profesores. Aquí hay en primera fila algún otro profesor que tuve yo, de los cuales guardo, aparte de muy buenos recuerdos, conservamos buenas amistades. Bueno, los alumnos me han dicho, voy a hacer una especie de formato de conferencia poco habitual. Yo creo que hay dos conferencias tipo. Una, la que no me gusta, que es aquella que el arquitecto, no estoy hablando de bondad o maldad, estoy hablando de otro tipo de categorías, categoría conferencia. El arquitecto que explica sus proyectos, generalmente se le invita a gente que, en fin, vale la pena, magníficamente explicados, pero es una especie de explicación, yo diría, que entra dentro del mundo de la magia. Había estos problemas, sale un proyecto maravilloso, pero no explican los procesos a partir de los cuales los proyectos se desarrollan, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho más que me cuenten el proceso de los proyectos, los mecanismos a partir de los cuales la persona que enseña un proyecto pues se organiza sus estructuras mentales para poder llegar a lo que hace, ¿no? Bueno, esta conferencia va un poco en esa línea. Explicar cómo proyectamos, y me parece que en una escuela de arquitectura eso es importante. Hemos elegido un formato distinto, no vamos a explicar un proyecto completo de arriba abajo, sino que hemos elegido conceptos que para nosotros son importantes, a partir de los cuales hemos desarrollado proyectos. Y simplemente haremos un ejercicio de acentuación en cada uno de algunos proyectos para incidir en algunos de los aspectos, que yo creo que puede ser mucho más ilustrativo y sobre todo lo que me parece más bonito es abrir caminos a los estudiantes, ¿no? Cuando los estudiantes me han dicho, no seas pesado, por favor, es un poco gracioso, sé ligerito, no te pases, yo tiendo a enrollarme, alguien levantará la mano cuando quede poco tiempo, por favor, estaría bien para situarme. Pero sobre todo abre caminos, ¿no? Bueno, yo creo que, como ha dicho Miguel, quizá nuestra arquitectura, sí, hemos intentado abrir caminos, ¿no? No porque el objetivo sea abrir caminos, sino porque en nuestra personalidad es de abrir caminos. Yo siempre digo a mis alumnos que vale todo, en arquitectura vale absolutamente todo. Se puede hacer una maravillosa arquitectura siendo fiel a uno mismo. Es más, es la única manera de hacer buena arquitectura. Al margen de lo que piensen los demás, al margen de lo que digan las revistas, al margen de lo que diga la moda, si uno es fiel a sí mismo y es coherente, de ahí saldrá buena arquitectura seguro. Y después el oficio. La arquitectura es una labor, una tarea que exige oficio. Y por lo tanto los años son importantes. Es raro un personaje que en su primera obra hace una magnífica obra. Lo normal es que uno se vaya forjando poco a poco. Pero bueno, en cualquier caso me interesa ver los proyectos desde el punto de vista que los vemos nosotros para abrir caminos. Por lo tanto, incluso hemos traído proyectos que no forman parte del mundo de la arquitectura estrictamente, sino que son proyectos, como decía Miguel, bueno, pues que están transitan por esos bordes, en fin, no voy a categorizar porque creo que gracias a Dios los límites
de las disciplinas artísticas están muy difuminadas, ¿no? Y hoy en día incluso la pintura, la escultura, el mundo audiovisual, el cine, bueno, es difícil distinguir realmente dónde está el límite y pasarse del límite. Yo creo que hay grandes ejemplos donde el mundo artístico transita en esos límites y precisamente ahí es donde precisamente se pueden abrir caminos, ¿no? Precisamente también por esa etapa que hemos vivido de crisis o que seguimos viviendo. Los políticos hablan de que se acabó la crisis, los arquitectos seguimos notando la crisis. En fin, y yo creo que alguno también aquí que no es arquitecto también la nota. Bueno, pues también es verdad que hace unos años, cuando uno estudiaba arquitectura, tenía muy claro que su oficio iba a ser arquitecto y por lo tanto un arquitecto al uso, es decir, iba a montar un estudio, iba a hacer edificios, no sabía muy bien de qué tipo, pero bueno, sabía más o menos que su esquema de vida iba a ser el de lo que podríamos llamar un arquitecto. Hoy en día un arquitecto se puede dedicar a cantidad de cosas, ¿no? Algunos ejemplos que traemos aquí pretenden eso, abrir caminos, precisamente porque entendemos que el mundo de la arquitectura, el mundo del arte, pues no tienen que materializarse necesariamente de acuerdo al Ministerio de Educación. Es decir, el que haga la carrera de arquitectura pensando que el Ministerio de Educación le va a dar de comer el día de mañana o que el título que va a tener es a lo que se va a dedicar, olvidaos. O sea, el Ministerio de Educación es una cosa, la vida es otra y la arquitectura es otra radicalmente distinta. Por lo tanto, creo que hay campo más que suficiente para que cada uno pueda transitar por los caminos que quiera. Bueno, he dividido la conferencia, bueno, la charla, la clase, bajo unos pequeños epígrafes que son aquellos aspectos que para nosotros cuando proyectamos son como palancas a partir de los cuales nuestra tarea creativa empieza a funcionar. El primer gran definición para nosotros, un tema que nos preocupa siempre y que tenemos como lastrado en el fondo de nuestro trabajo, es el problema de la complejidad, ¿no? Es decir, la realidad es compleja, la arquitectura es compleja. Es cierto que ha habido durante muchos años unas corrientes que han intentado simplificar las cosas, y yo creo que está bien, porque didácticamente hay que simplificar, pero después hay que tener la capacidad para integrar. Por lo tanto, tener una visión multifocal nos parece esencial para abarcar los proyectos cada día más. Suelo empezar las conferencias con un proyecto que hicimos hace muchos años para unos amigos en Gorraiz, porque creo que describe muy bien el punto de vista a partir del cual empezamos a trabajar, que es la multifocalidad. Es decir, como veis, esto es un fotoconcepto, que es una cosa que utilizamos mucho en el estudio, es una imagen que define un proyecto. Algunos que me conocen saben que esto es importante para parir los proyectos, ¿no? Un fotoconcepto es una imagen capaz de aglutinar con muy poquito toda la densidad de un proyecto. Bueno, pues esto es un fotoconcepto, esto es la fachada, la parcela era esta, sacamos una foto de cada una de las viviendas que había en ese momento. Hoy Gorraiz está totalmente colonizado por la naturaleza, gracias a Dios. Y bueno, hay incluso una repetición, o sea, no se trata de que sea un elemento realmente absolutamente verídico, pero sí una atmósfera que se genera. Rápidamente entendimos que nuestro proyecto tenía que participar más del campo y de la naturaleza artificial, pero naturaleza que de la propia arquitectura, ¿no? Y de alguna manera nació un zoom, y de ahí el título de la conferencia, la lupa y el helicóptero, porque entendemos que los proyectos hay que verlos con la lupa y con el helicóptero. Sin orden cronológico, es decir, se utilizan los dos instrumentos permanentemente, y que esa labor de zoom es esencial tanto para el concepto como para el detalle final del proyecto.
Bueno, uno de los aspectos que nos parecía importantes, y con esto 3 pinceladas para resumir el concepto de multifocalidad, es que para nosotros es muy importante todas las visiones que tiene un proyecto, y por lo tanto la gran pregunta es, o mejor dicho, la pregunta no es de qué es este proyecto o de qué está hecho este proyecto, sino qué pregunta hace este proyecto. Entonces, este proyecto fundamentalmente hace preguntas, y eso para nosotros es muy importante. Hace una pregunta de cómo se ve el edificio desde lejos, hace una pregunta cómo se ve este edificio más de cerca, qué pasa en este entorno cuando hay unas estructuras vegetales y unas arquitecturas más construidas. Entendíamos que nuestro proyecto formaba parte más de este entorno, a ver esto, de estas estructuras vegetales que se van poniendo, mucho más de los colores de los montes del fondo, más que de esta aglomeración de cosas que cuando uno juega golf o está arriba van apareciendo. Por lo tanto, hicimos un ejercicio voluntariamente abstracto de formar una casa que tiene una estructura casi de planta romana, pero no voy a entretener en eso, sino me importa más la percepción del edificio en el lugar, ¿no? Donde la estructura vegetal es mucho más importante que la estructura compositiva. Bueno, el desarrollo de los alzaos, una planta absolutamente romana, que, bueno, esto da para mucho, pero no es el objetivo del proyecto. Me interesa mucho más lo que se ve aquí. El proyecto se diluye en el propio reflejo, las casas forman parte de la propia arquitectura, el volumen se desmaterializa, aparece una especie de cortina vegetal, donde si a uno visita ahora esta casa o va por las calles de Gorraiz, estos arbolitos y lo que está, la naturaleza que ha ido apareciendo se ha comido prácticamente todo Gorraiz, de tal manera que la casa todavía forma parte de esa estructura vegetal, que es lo que nos parecía importante, ¿no? Cuando uno se acerca a la casa empieza a tener un aspecto de piel casi de un mamífero prehistórico, pero a la vez amable. No se sabe si el grano es, en fin, dudosa la percepción, pero siempre aparece el paisaje reflejado en la propia casa, ¿no? Casi como una especie de captador de reflejos que va variando con la percepción del que lo visita. Bueno, todos estos aspectos se resumen en esta foto, que me parece que es muy significativa del proyecto que hicimos. No es tan importante de qué está hecha la casa, sino la reflexión de una casa en un campo de golf. Y sobre todo la percepción que se puede llegar a tener desde la persona que lo habita y que pasa cerca, o el que lo ve de lejos, o incluso el que está jugando a golf. Son 3 versiones radicalmente distintas, todas englobadas en un mismo contenedor. Entonces, la capacidad de sugerencia que puede llegar a tener la arquitectura planteada desde esa perspectiva, a nosotros nos abrió una nueva manera de entender los proyectos. Otro aspecto clave para la arquitectura, y desde luego para nosotros, es el tema del lugar y el tema del límite. Cuando uno habla de lugar, inmediatamente aparece el tema del límite, los límites, esto da para muchísimo, pero voy a explicar este proyecto, es un proyecto que hemos acabado recientemente, desde el punto de vista del lugar, porque creo que aporta, o al menos es una reflexión acerca de cómo se entiende también, con esas 3 visiones, la lejana, la cercana y la inmediata, un proyecto en un entorno. Esto fue un encargo, en fin, con muchas vicisitudes que no voy a explicar, pero es una fábrica de caramelos en Lekarov, la conocéis, en el Valle Baztán, un colegio que se tiró, famoso colegio, quedó una explanada, se hace una especie de polígono industrial, no va nadie, bueno, aparecen unos señores y que hacen una fábrica. Había un proyecto inicial hecho por unos ingenieros, que era un cajón que contenía una gran volumetría. El ayuntamiento pues tiró el proyecto y nos llamaron a nosotros para hacer un ejercicio de maquillaje. Lo que empezó siendo un ejercicio de maquillaje, al final fue hacer un proyecto, incluso rehacer el layout
y plantear un proyecto radicalmente distinto, ¿no? La estrategia del lugar, claro, no es hacer una pequeña casa en un en un entorno en el que hay pequeños caseríos, sino el proyecto era hacer una fábrica relativamente grande en un entorno de casas pequeñas, ¿no? Al lado de una iglesia grande que había habido un colegio grande. Entonces, era un proyecto, aun estando en el límite, era un proyecto complejo, ¿no? Bueno, fotoconcepto. El fotoconcepto que se utilizó para el desarrollo del proyecto era la suma de caseríos y la visión que uno puede llegar a tener pues, cuando entre los montes uno adivina el conjunto de casas, ¿no? Incluso los propios montes generan, con esa geometría sinuosa, ayuda a integrar la arquitectura con la geometría de las casas, ¿no? Bueno, un argumento muy básico. Descompusimos el volumen en dos, se descompusieron en cubiertas, cada elemento empezó a coger la altura que necesitaba funcionalmente, se trabaron los dos volúmenes. No me interesa tanto hablar de cómo se llega geométricamente a esto, sino el planteamiento básico a partir del cual se genera esta arquitectura, ¿no? Aparece siempre una arquitectura como fusión de casas, muy vinculadas con el paisaje. El propio color elegido es un color que difumina los volúmenes, de tal manera que es difícil llegar a saber desde lejos si son muchos volúmenes o es uno solo. Por lo tanto, hay toda una estrategia a base de conformar un pequeño caserío para difuminar ese volumen importante en esa zona, ¿no? Bueno, está construido en un solo material, hay dos ventanas. Como veréis, en nuestros proyectos aparecen en general pocas ventanas. Esto es un pequeño comentario que me acabo de dar cuenta ahora cuando he visto esta foto. Nosotros no sabemos hacer ventanas, ya lo siento. Ese día no fuimos a clase, o también es verdad que no se explicaban ventanas, ¿eh? Esto daría para mucho. Miguel se ríe porque era ayudante de Javier Carvajal y sabía que Javier Carvajal también odiaba las ventanas. Javier no hacía ventanas, se nos enseñó a que, bueno, que hay otras muchas cosas que sustituyen a las ventanas, ¿no? Bueno, nos ha quedado un legado, no sé si es una cojera o alas, nunca sabes qué es, pero bueno, en cualquier caso no sabemos hacer ventanas. Y en los proyectos que no tiene que haber ventanas nos sentimos cómodos. Entonces, bueno, siempre hay alguna ventanita que nos impone el cliente, pero bueno, en general hay pocas ventanas, lo veréis, y no sabemos componer con ventanas, ¿eh? Es cierto. Bueno, a lo que iba, cada volumen refleja pues, una funcionalidad interna, y nos preocupaba también integrar en un solo volumen o en una sola concepción volumétrica todo lo que la tecnología va aportando después a la arquitectura, ¿no? O sea, es un dolor, y eso es otro paréntesis que lo veréis en las sucesivas obras, es muy triste hacer un edificio y después que venga un ingeniero y te ponga máquinas de aire acondicionado y te estropee. Entonces, esa percepción de que te está estropeando el edificio no es tanto porque te lo estropees, sino porque no has sido capaz de poder integrar la tecnología y el paso del tiempo en el edificio. Y eso es dramático. Entonces, decidimos también hace tiempo que la arquitectura tiene que posibilitar el paso del tiempo y el paso tecnológico sin que sufra la arquitectura. Y que, por lo tanto, los propios volúmenes que le van pasando tienen que poder admitir eso. Bueno, de hecho, el campanario de la iglesia no deja de ser un volumen hecho para que tecnológicamente pueda haber el Internet de la época, que son las campanas, ¿no? Entonces aparece un volumen capaz de, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, hay una reflexión interesante acerca de volumetría y tecnología, que no es el tema, sino que nos interesaba cómo el edificio responde a esa idea de pequeño conglomerado de casitas que se van conformando alrededor de un pequeño núcleo, ¿no? Bueno, esta es la historia del proyecto. El edificio funciona con nieve, en otoño, que es otro de los temas que nos preocupa, ¿no?
no nos preocupa la foto bonita, sino que el edificio funcione bien en el entorno. Pongo fotos y me callo porque a veces es mejor. Como veis, el edificio está todo resuelto con un único material, llevando al extremo quizá ese concepto de abstracción geométrica que hace que la volumetría esté por encima de la propia materialidad. Bueno, y por dentro pues es un edificio, pues es una fábrica de caramelos, por lo tanto se elabora siempre con salas blancas, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, no tiene mayor interés para lo que estamos hablando hoy. Otro ejemplo de cómo hemos abordado el lugar, pues me parecía interesante un contrapunto totalmente distinto. Esto fue un concurso restringido en Bratislava, que había que hacer un gran centro en una zona nueva de la ciudad, una zona que había sido, pues, en la época comunista, pues llena de fábricas. Se habían eliminado todas las fábricas y se había dejado solamente una gran fábrica de calefacción central para todo el barrio. Esta es la zona de expansión de los años 50, 60 y 70, y aparecía una nueva zona detrás. Este es el casco histórico de Bratislava, un sitio fantástico, maravilloso, una imagen muy turística, pero es la real. Desde el castillo que está justo en el centro del casco histórico se entiende muy bien, a orillas del Danubio, un entorno, un sitio precioso, y nos pareció que era un concurso bonito para presentarse. Bueno, fuimos pasando fases. Bueno, en cualquier caso fue un trabajo muy interesante, ¿no? Abordamos el proyecto del lugar quizá desde un punto de vista poco canónico, ¿no? A mí siempre me había fascinado cómo Jean Nouvel pudo hacer la Torre Akbach de Barcelona, y lo contaba, que él lo hizo desde el punto de vista del turista, ¿no? Yo, como catalán, cuando vi el edificio y vi y oí la explicación de Jean Nouvel sobre la Torre Akbach en la Plaza de las Glorias, se me abrieron las carnes, porque a un catalán jamás, salvo a otro catalán muy especial, dos catalanes, hubiesen hecho un edificio inspirado en Montserrat y Gaudí a la vez. Entonces, esto para un catalán es como muy difícil de entender. Pero entendía Nouvel esa visión fresca de surfer que siempre ha tenido, que él aterrizó premeditadamente como un turista, ¿no? Y posiblemente es el gran éxito de ese edificio, con sus, en fin, criticado y alabado, pero me parece que es una manera de entenderla quizá poco canónica, pero muy interesante, ¿no? Bueno, abordamos este proyecto premeditadamente como turistas, ¿no? Y nos pareció que la foto turística de los tejados del casco histórico medieval de Bratislava daban pistas para generar un proyecto que podía ser muy sugerente, basado de nuevo en esas tres visiones, ¿no? La visión de las cubiertas inclinadas, las cubiertas de teja roja y esa mezcla de elementos muy compartidos y buscando, pues casi como elementos que buscan la luz, ¿no? Bueno, eso fue el punto de partida. Esta es la fábrica que había que mantener, una gran fábrica térmica. Estos son los edificios reales que se van a construir alrededor, y de hecho en el concurso obligaban a hacer un cálculo lumínico, un proyecto muy complejo. Hicimos un edificio que era, pues, en el fondo era una mano con unos dedos. Los dedos horizontales eran oficinas y los dedos verticales eran viviendas. Como veis, la visión cercana tiene una textura distinta de la que se ve de lejos, pero es exactamente la misma. Es una fachada estructural, toda hecha en acero cortén, de tal manera que se generan unas grandes celosías y unas grandes estructuras con unas luces y unos vuelos muy importantes de casi 50 metros. Trabaja como una especie de gran tubo, estructuralmente muy interesante, y que se genera una escala. Estas son las tiendas de abajo. Cada agujero es una planta. Podéis imaginar la altura que tiene el volumen. Y esto es un poco el resumen estructural del edificio. Trabaja con un gran tubo perforado, con unos forjados apoyados en muy pocas patitas, ¿no?
la textura cercana del edificio, que se convierte a su vez en mirador del castillo. Entonces hay un reflejo entre lo nuevo y lo viejo, pasando por todas las cubiertas del propio tejido histórico. Y aparece ya la foto cercana de esa textura brutal, muy potente, casi de macroestructura, ¿no? Que conforma, pues como decíamos nosotros en el estudio, graciosamente, es un jersey tejido con una tricotosa, pero vamos, de una aguja enorme, ¿no? Pero que es la textura que hace que el edificio funcione bien a una escala, pues casi gigante, ¿no? Hay una referencia, el tema de la geometría de los hexágonos es la misma geometría que tienen todas las tejas de las cubiertas de Bratislava, que son hexágonos. Es decir, hay una permanente referencia y reflexión sobre las distintas escalas de lo que va apareciendo, a veces no evidente, pero que nos parecía interesante capturar, ¿no? Y a raíz de la última imagen que habéis visto, donde el detalle, como veis, está resuelto no con la lupa, sino que está resuelto con el helicóptero, o sea, un detalle brutal. Para nosotros el tema de la escala es uno de los grandes temas de la arquitectura, ¿no? Muchas veces hablamos del drama de la escala. Hay grandes arquitectos que son muy buenos arquitectos en una determinada escala, y a lo mejor pasan de escala y ahí pierden, ¿no? Siempre nos hemos preguntado, ¿por qué pasa eso? Siendo esta gente tan buena, ¿por qué, ¿por qué cuando cambian de escala fallan? Fallan, a ver, estamos hablando de una crítica siempre, entendedme, generosa, o sea, es una crítica casi procesual, ¿no? De procedimiento. Bueno, es un tema que siempre nos ha importado mucho, ¿no? Y eso entiendo que para un estudiante muchísimo más, porque si nunca has puesto un ladrillo, no sabes la escala que tienen las cosas, porque una cosa es dibujar y otra cosa es construir. Y muchas veces el problema que tenemos los arquitectos es que tenemos que, de ahí viene la palabra proyectar, de ahí viene la palabra proyecto, es decir, pasar de escala un pensamiento, una raya, un dibujo a su verdadera magnitud. Y en ese paso muchas veces se pierden o se ganan las grandes batallas, ¿no? Hay grandes proyectos que son magníficos en el papel y que sin embargo son un desastre en la realidad. Y al revés, grandes proyectos aparentemente sosos, pero que en la realidad tienen mucha fuerza. Bueno, yo no os voy a dar, evidentemente, la medicina para resolver el problema de la escala, porque es un tema muy complejo. Pero os podemos explicar un edificio cercano que podéis visitar y que muchos conoceréis, un concurso que ganamos, el Centro de Investigación Biomédica, en el recinto del Hospital de Navarra, o sea, aquí al lado, donde la parcela es la que está marcada. Como veis, bueno, conocéis, es un hospital pabellonal de final del siglo XIX, principios del XX, pabellones en torno a un núcleo, en fin, paisajísticamente muy interesante. Bueno, para nosotros había un grave problema de todos estos pabellones, que esto estaba construido en un territorio cuando Pamplona estaba lejana, y por lo tanto esto estaba extramuros, o sea, fuera de Pamplona, fuera de las murallas. Por lo tanto, esto era un recinto, por decirlo así, en el campo. Claro, Pamplona rodea el hospital y aparece un problema de escala, que es el interior de una escala, pues, de edificios de 2, 3 alturas, con unos pabelloncitos, pues, mucho más, una escala más humana, y una gran avenida y unos edificios donde Mendevaldea, que conocéis perfectamente, ha fagocitado con unas alturas tremendas, de 8, 9, incluso 10 plantas, ha fagocitado ese entorno. Realmente es un entorno verde y se puede, bueno, conviven, yo diría que, bueno, razonablemente bien. Pero claro, este proyecto estaba entre el límite del interior y el exterior, y por lo tanto tenía o una cara y, con perdón, un culo, una trasera, o una cara y una trasera. Y había que convertir un edificio con un gran componente tecnológico, es decir,
silos para almacenar nitrógeno, grandes elementos de instalaciones, un animalario con unas instalaciones muy complejas, carga y descarga de camiones permanentemente. Todo el almacén del hospital se iba a trasladar a este edificio y por lo tanto todo lo que pase tenía que pasar por este edificio. La biblioteca del hospital tenía que estar aquí metida. Una sala de proyecciones, conferencias tenía que estar. Es decir, se convertía en un edificio con muchos usos y por lo tanto con muchas caras. Bueno, funcionalmente el edificio en las plantas elevadas, pues se resuelve laboratorios lo verde, instalaciones lo amarillo, un edificio funciona básicamente, las plantas de arriba muy ordenadas, las de abajo muy complicadas. No es el tema tanto de explicar hoy cómo funciona el proyecto y cómo se llega a un proyecto complejo a través de una forma sencilla, sino simplemente cómo resolvimos el tema de la escala. Aquí están los silos de nitrógeno, que son unos silos inmensos de 2 plantas y media o 3, y que hay que cargar y descargar cada semana. Hay unos elementos de criogénesis importantes, unos grandes congeladores que tienen que estar cerca. Bueno, es decir, hay una serie de elementos tecnológicos que hacen que el edificio pues, tenga una trasera importante y con una gran afección, yo diría, estructural, de imagen y de funcionamiento, ¿no? Interiormente, el edificio se resuelve mediante claves de abstracción también pues, interesantes, vinculadas con lo que se va utilizando, pero tampoco es lo cuento simplemente, pongo unas fotitos para que veáis que interiormente el edificio es... Me interesa mucho más el concepto de escala, ¿no? La estrategia fue la siguiente, fue utilizar una gran estructura, una gran celosía estructural, a base de unas costillas inmensas, que generaban, aparte de ser soporte evidentemente, hay que tener en cuenta que aquí debajo está el gran almacén y aquí está un animalario que es una caja donde los ratones no pueden tener estrés. Por lo tanto, es una caja estructuralmente independiente, térmicamente independiente, filtros absolutos a nivel de aire acondicionado y además están inmunodeprimidos. Quiere decir que lo tiene todo. Y por lo tanto, la estructura que viene de un edificio de arriba con lo que puede haber abajo no tiene absolutamente nada que ver. Entonces se hizo una estructura muy compleja donde hay pilares que trabajan traccionados, otros que trabajan comprimidos, hay elementos que se sujetan de arriba abajo y hay elementos que están trabajando de abajo arriba. Esto nos permitía hacer una estructura muy tupida y a su vez de grandes luces, en una dirección y en otra, de tal manera que podíamos trabajar en cualquier momento la complejidad que tenía el edificio. Al generar una celosía estructural muy potente, porque los cantos que salen eran muy potentes, permitía generar una segunda fachada, de tal manera que los elementos que dan hacia el interior permiten hacer unos gestos de pórtico y de aminorar la escala más parecida a los pabellones interiores, y los elementos, torres de instalaciones y elementos de mayor volumen, hacerlos de cara a la zona nueva construida, de tal manera que, esta foto es significativa, ¿no? Los volúmenes altos se referencian a las caras más altas y los volúmenes más bajos y más naturales a la geometría más acomodada del edificio. Como veis, la zona del edificio permite, mediante esta estructura, hacer grandes vuelos y, por lo tanto, hacer unos porches muy adecuados a una escala mucho más humana, mucho más de paciente, y, sin embargo, unos grandes huecos para el transporte general y los elementos infraestructurales, y una fachada de atrás con una carga compositiva mucho más potente y acorde a toda la geometría y la altura y la volumetría de los nuevos edificios del barrio de Mendebaldea, ¿no? El edificio se reviste de una piel cambiante, de un aluminio anodizado que permite, que le pasa un poco lo mismo, ¿no? Es un edificio que, si lo veis de lejos, es un edificio oscuro, siempre. A medida que uno se va alejando, depende del día, es cobrizo, dorado o blanco.
y por lo tanto trabaja también en función de la atmósfera. Es decir, en verano tiene un carácter, en invierno tiene otro, que es una cosa que siempre nos ha gustado, ¿no? La escala, hay una escala general del edificio y una microescala, que es la que se va viendo después, que nunca es evidente. Aquí se ve la zona elevada, este es un edificio de 4 plantas altas, casi 5, muy potente, donde nos permite generar dentro pues, ventanas, celosías, cristales, ventilaciones, etcétera, 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 sin que el edificio sufra, y que incluso el día de mañana se va a poder cambiar el intersticio entre los distintos elementos y el edificio se va a poder utilizar de muchas maneras distintas. Y lo que ahora es una rejilla de ventilación puede llegar a ser pues, un despacho. Interiormente el edificio también tiene una escala muy potente. Aquí se ve claramente cómo pues se puede utilizar pues, como despachos o como cualquier otra. Y esta foto refleja un poco ese elemento cambiante de cómo los edificios pueden mutar de acuerdo pues, a la estación, al tiempo, a las horas del día, y de alguna manera van acompañando también a ese ciclo de la vida que nos parece interesante, ¿no? De nuevo las 3 visiones, cuando uno se acerca es un edificio pues brutal, o sea, con una escala radicalmente distinta a la que se ve de lejos, aparece esa geometría mucho más dura, pero a la vez con un plegado pues amable, generado por esos pliegues sencillitos, ¿no? Esto nos da pie a uno de los grandes problemas que existen en la arquitectura, ¿no? Que es la materialidad de los proyectos. Nosotros tenemos la mala costumbre de hacer un proyecto dentro de otro proyecto. Para nosotros la búsqueda de la materialidad de un proyecto, en el fondo es otro proyecto. Y ahí aparece pues, bueno, un proyecto de I+D+I, de investigación, desarrollo e innovación dentro de cada proyecto. Y de alguna manera la búsqueda de la materialidad adecuada a cada proyecto pues es un microproyecto dentro del proyecto, ¿no? Lo cual explica muchas veces por qué nunca hacemos 2 edificios iguales, porque entendemos que cada edificio obedece a un programa, un lugar, una función, un cliente, una economía, una escala distinta, y por lo tanto la respuesta es distinta. A veces se piensa que los materiales obedecen a un catálogo, que uno va a un catálogo y elige una chapa, un tipo de hormigón o un ladrillo. Bueno, los materiales se fabrican exactamente igual que un proyecto. Se piensan, se desarrollan, se estructuran, se planifican y se montan exactamente igual. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues he traído 2 ejemplos divertidos, sobre todo que es un proyecto, esto es un proyecto divertido, que era en Cadreita, nos encargaron un chill out, un edificio en esta esquinita para bodas, para después de las bodas. Aquí es una gran empresa de catering de la Ribera, muy famosa, y nos pidieron pues, un pequeño edificio para después de las bodas. Al ver el edificio nos gustó mucho, no el edificio, que realmente es flojo, sino la relación que había entre el edificio y la valla, que es un inmenso cierre de ciprés, magníficamente cuidado, y era realmente un proyecto muy bonito lo que se da aquí, ¿no? Dijimos, hombre, pues nuestro proyecto tiene que pertenecer más a este mundo que a ese mundo. Bueno, y a partir de aquí reelaboramos una estrategia de cómo hacer un proyecto con un seto y nos autoimpusimos leyes. Esto da para muchísimo. Yo a mis alumnos siempre les hablo de que cada proyecto tiene que tener sus leyes. No leyes que uno impone, sino las leyes que el proyecto impone. Y hay que dejarse imponer por las leyes del proyecto. En este caso nos dejamos imponer por las leyes del proyecto, que era el seto, y esa especie de arquitectura intersticial que se da entre la arquitectura, vamos a llamarle matéricamente construida, y la arquitectura natural artificialmente tallada. Las 2 son arquitectura. ¿Qué diferencia hay entre esto y eso? Poco, ¿no? O sea, realmente hay poco. Bueno, nos pareció más interesante abordar este problema, ¿no? Lo maravilloso de este sitio son estos espacios que, aunque parezca increíble, están bastante bien. Esto es lo mejor. Dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto que viva de estos espacios.
No me interesa tanto hablar de la planta, sino de cómo hemos desarrollado una estrategia para dejarnos llevar por las leyes del proyecto. Establecimos una estructura totalmente autárquica, hicimos una línea de puntos según unas nubes de puntos que unas eran bajantes, otros eran estructuras y otros eran codales. Se pusieron aleatoriamente en función de los espacios que queríamos dejar libres y organizamos un bosque. En el bosque tallamos unos árboles y dejamos unos huecos, que son estos patios, y dejamos unos intersticios entre la arquitectura construida y la nuestra. Generamos una nueva valla y pusimos unos vidrios muy ligeritos que se abrían de tal manera que era difícil concebir el espacio interior del exterior. Bueno, esa es la estrategia de proyecto. Todo está desarrollado a base de tubos. Casi todos los tubos, digo casi todos, tienen el tamaño de los vasos que se suelen servir en estos sitios. Y por lo tanto, cuando uno en un estado de la noche ya relativamente avanzada se sujeta a un pilar, bueno, pues puede confundir el pilar con el vaso de vodka, ¿no? Bueno, la estrategia, una especie de abstracción. Proponíamos un elemento muy aleatorio, a base de los mismos colores que el seto, descompuesto, y aparece pues una celosía a base de tubos que van variando, donde funciona, yo creo que aquí esta foto es significativa, y esto es lo que le pasa dentro, ¿no? Donde nos parecía importante que el seto apareciese siempre, igual que aparece en la otra arquitectura, los bordes se diluyen, nunca los propios reflejos de los pequeños patios o de los vidrios que cierran térmicamente el edificio se confunden con los cierres y las sombras, de tal manera que reflejo, cielo, espacio exterior forma parte de todo ese mundo. Como veis, las leyes del proyecto son siempre tubos acústicos a base de tacos de madera, agujeros perforados circulares, taburetes circulares, o sea, todo absolutamente, hay una obsesión por resolverlo todo a través de una ley que es el tubo, el cilindro y la extrusión. Los elementos inclinados son porque es una losita que está apoyada en el suelo, es un edificio que no tiene cimentación, es una losa abajo, se apoyan unos tubitos y otra losa arriba, para que no se lo lleve el viento, pues se ponen unos pequeños vientos como unas tiendas de campaña y el edificio funciona. El banco también es obsesivamente hecho a base de un tubo, que a su vez es una cuerda, que a su vez es... Bueno, hay toda una reflexión acerca de la ley del proyecto que no nos queríamos escapar. En este caso, la elaboración del material fue, por otro lado, radicalmente distinta. Aquí la naturaleza, este es el edificio de Foro Europeo, en Huarte, está construido en un meandro muy bonito del río, era una pradera preciosa. Cuando llegamos en su día, incluso aquí había una pequeña plantación de trigo, aunque os parezca lo contrario, era así. La propiedad quería hacer un edificio significativo, que tuviese un carácter... Es una zona vandálica y nos obligaron a rodear el edificio de una cerca, y lo que dijimos fue, bueno, pues que el propio edificio sea la cerca, ¿no? Es decir, incorporamos el cierre al propio edificio. Desde el primer momento vimos el edificio dorado, nos enamoramos un poco de todo lo que le pasaba a este sitio, ¿no? Es un sitio que en verano pues aparece una vegetación muy frondosa, en invierno aparecen los palos secos y en otoño pues le pasa todo esto. Me acuerdo que cuando nos publicaron este edificio en Arquitectura Viva, nos llamaron y nos dijeron, oye, os habéis pasado con el Photoshop. Joder, estos árboles, está bien que cuadre el edificio con el sitio, pero os habéis pasado. Y yo, no, es que es así. Y les mandamos muchas fotos para que vieran que es que el edificio es así y el sitio es así. O sea, esto es real, o sea, no está absolutamente trucado nada. Y si vais,
aunque el edificio está un poco despintado porque nos engañaron un poco los de las pinturas, que ese es otro tema, no hay que dejarse nunca engañar por los químicos, pero el edificio funciona, ¿no? Bueno, aquí hay una reflexión acerca de cómo entendíamos que un edificio debía ser muy abstracto, pero a la vez conciliar mucho con el entorno a través de unas leyes, yo diría que de una naturaleza artificiada, ¿no? Quizá esto es, abro un pequeño paréntesis, ¿no? Igual que el mundo clásico de alguna manera cogía los elementos que entendía prototípicos de la naturaleza y organizaba capiteles con hojas de acanto, este edificio pretende retomar muy abstractamente ese tipo de lenguaje, retomando elementos de la naturaleza, volviéndolos abstractos y planteándolos desde otra óptica, ¿no? Entonces hay toda una reflexión acerca de material, textura, organización, pliegues, qué le pasa a un campo de trigo cuando le da el viento, qué le pasa a una chapa cuando la ponemos en las distintas posiciones A, B, C o D, y la misma chapa puesta en distintas posiciones genera un símil parecido a un campo de trigo, de tal manera que vibra. ¿Qué le pasa a la chapa cuando se ve perpendicularmente y refleja y se confunde el cielo con el vidrio y por lo tanto de alguna manera se mete el aire dentro del edificio y se convierte en una bambalina? Por lo tanto hace que el edificio flote todavía mucho más. Es decir, hay toda una reflexión acerca de cómo funciona la textura del propio edificio y la visión que pasa a través de estos pequeños ojos. Hay unas referencias claras pues, a las espigas de trigo, bueno, que tampoco son evidentes, pero que pretenden pues, buscar unas reflexiones ocultas que nos parecen interesantes, ¿no? Y sobre todo esa reflexión sobre el material, cómo funciona en el lugar, ¿no? Pues en invierno, en verano, en otoño, el planteamiento de fachadas distintas con distintos materiales que responden a condicionantes distintos, tanto internos como externos como de imagen, es otra reflexión interesante. Cómo es un edificio muy sobrio que con la utilización de un único elemento de madera, un edificio muy duro, es de hormigón y acero, y techos de hormigón, suelo de hormigón. Sin embargo, cómo introducir un elemento de madera cálido en un patio que se convierte en un claustro puede generar una atmósfera radicalmente distinta a la propia materialidad del edificio. Es decir, hay toda una reflexión acerca de cómo los materiales utilizados pueden generar atmósferas por la percepción que tenemos de ellos y no por la utilización masiva de los materiales o extensiva de los materiales. Y esto nos lleva a un modo de trabajar que hacemos habitualmente, ¿no? Que es la transversalidad. Una palabra muy de moda, ya cansa mucho, o sea, yo la oigo tanto que cansa. Lo que pasa es que nosotros siempre hemos sido muy transversales. Y yo aprovecharía esta conferencia para agradecer a toda la gente con la que colabora habitualmente en el despacho. Nosotros colaboramos pues con estructuristas desde el primer momento, con Raúl Escribá, con Tadeo Herrea, sin los cuales pues parte de estos edificios, que como veis tienen una carga importante estructural, pues sería imposible, ¿no? O colaboraciones con otro tipo de gentes que a lo mejor no tan vinculadas con el mundo de la arquitectura, sino a lo mejor con el mundo del cine, pues por ejemplo con Carlos Bernard, con el cual estamos haciendo museos, o con gente de otras disciplinas radicalmente distintas, aparte de los colaboradores habituales del estudio, por supuestísimo, ¿no? Como los alumnos pidieron, por favor, enséñanos cosas que no tengan nada que ver con la arquitectura o que abran caminos. Esto fue una colaboración muy divertida que tuvimos con Albarno, que sabéis que son unos modistos, están muy de moda últimamente, modistos de alta costura, que han trabajado pues, con grandes modistos a su vez en París, que, bueno, un día aparecieron por el estudio. Nosotros estábamos trabajando en este caso pues, con un prototipo de un plástico termoconformado para hacer el centro de investigación biomédica que habéis visto antes, que estaba previsto hacerlo en plástico termoconformado. Lo que pasa es que después la normativa de incendios nos dio mucha guerra y hubo que cambiar. Pero en aquel momento estábamos trabajando y estos eran unos prototipos que habíamos hecho de plástico termoconformado, que a su vez se grababan, perforaban, etcétera, etcétera, muy vinculados con todo el mundo de la
industria del automóvil, que trabaja con elementos de este tipo y encima con grandes formatos. Bueno, estamos trabajando, aparecieron ellos porque uno era amigo de uno del despacho y entonces, bueno, pues quedaron fascinados por cómo éramos capaces de trabajar materiales. Pues ellos decían, joder, nosotros trabajamos con telas, pero si supiésemos trabajar con la cantidad de materiales que trabajáis vosotros. Entonces surgió una colaboración divertida y dijimos, bueno, ¿por qué no nos presentamos a la próxima Madrid Fashion Week y hacemos una colección a medias, ¿no? Bueno, nos introdujimos en el mundo de la moda, un mundo de locos, donde todo se hace rapidísimo. Claro, nuestros procesos son de años. El Centro de Investigación Biomédica, de que te presentas al concurso, lo ganas, empiezas el proyecto, lo haces, se empieza a construir, se construye, se acaba, sacas una foto. Pasan 5 años, 6 años, mínimo, ¿no? Estos señores en 15 días han fumigado una colección y se hace todo. Entonces, de golpe, 15 días antes aparecen nos mandan esta foto y nos llegan estos tejidos al estudio. Pam, 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 pam. Oye, vamos a empezar a trabajar con esto. Bueno, entonces empezamos una colaboración muy divertida. Ellos aportaron, evidentemente, su estrategia de modistos y nosotros nuestra estrategia de ideas, más que... Yo creo que nosotros aportamos quizá una concepción más estratégica, ¿no? Nosotros proponíamos hacer unos vestidos mucho más vinculados con el mundo de la ameba y en fin, el mundo animal mucho más sugerente, el mundo del agua, el mundo de tal, y ellos quizá más desde el punto de vista del encaje y tal. Entonces, llegamos a un convenio, hicimos unos patrones, y el tema fue desarrollar, bueno, pues unos vestidos que en el fondo eran unas corazas con plástico termomoldeado, de tal manera que un mismo material trabajado de distintas maneras pues da muchas posibilidades. Estos son unas corazas hechas a base de metacrilato, cosido a base también de hilo de nylon, de tal manera que todo es transparente. En el fondo es una medusa que uno se coloca encima y devorado por una medusa, o como queráis verlo, o al revés, ¿no? Esto admite ir vestido o no, en fin, también tiene muchas reflexiones. Y por lo tanto, bueno, está dentro un poco de eso que he dicho al principio, que nos interesa abrir caminos. No sabíamos muy bien de dónde íbamos a llegar, honradamente, ¿no? Bueno, traigo fotos un poco de detalle. Oye, me parece divertido que después de haber hecho el Centro de Investigación Biomédica, es un edificio grande de 100 metros de largo, pues estábamos inmersos a la vez, o sea, está hecho a la vez, que hacíamos los detalles constructivos, estábamos haciendo estos detalles constructivos, ¿no? Bueno, pues de aguja. Pero el sistema es exactamente el mismo, es decir, la manera de concebir un proyecto es exactamente la misma. O sea, nuestro mecanismo mental era exactamente el mismo. Variaba el territorio, variaba el lugar, variaba la escala, pero el resto es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, aquí veis pues, el mismo material perforado recopilando pues, esos encajes que nos habían pasado, ¿no? El mismo material serigrafiado con otro tipo de tejido, de tal manera pues, que se generan transparencias, y la estrella de la corona, que era el vestido de bodas, que era metacrilato blanco grabado, con grabado la carta de San Pablo, un tema muy divertido, que además tenía luz dentro, ¿no? Entonces la modelo se exhibía de noche, era la última y se exhibía de noche y irradiaba luz, ¿no? Pero luz también de verdad. Bueno, y aquí están las 4 medusas. Bueno, y este era pues el fotocall final, pues la de traje de novias. Aquí le pusieron al barno la misma tarde, cambiaron el proyecto y nos metieron flores. Aquí metieron un vestido debajo y aquí otro medio por debajo, por encima, ¿no? Todo muy de moda, ¿no? Bueno, divertido. Bueno, pues esto fue una incursión interesante en el mundo de la costura. Y he traído otro proyecto
esto fue un encargo divertido, nos llamaron un día de Italia, una empresa que se dedica a hacer lámparas, son las que producen las lámparas de Mariano Fortuny. Nos llamaron y nos dijeron que querían hablar con nosotros, que querían integrarnos un poco en el equipo creativo, querían cambiar, lo había comprado otro socio mayoritario y querían cambiar la estrategia de la empresa y querían hacer lámparas, pero lámparas de otro concepto, que sabían que nosotros nunca habíamos hecho lámparas y que eso les gustaba. Bueno, entonces aparecimos en Venecia y, bueno, y desarrollamos una serie de lámparas también divertidas, porque querían un producto muy veneciano, pero a la vez muy arquitectónico, ¿no? Ese era el encargo, gran formato. Ellos trabajan lámparas, vamos a llamarle de hogar, tal, y querían lámparas de gran formato. Bueno, nosotros planteamos una estrategia para hacer lámparas, pues una estrategia muy arquitectónica, ¿no? y muy del lugar. Bueno, conocéis perfectamente San Marcos, por dentro y por fuera. A mí siempre me ha fascinado, ¿no? Es uno de los edificios del mundo en el lugar y tal, pero me ha fascinado ¿no? Las referencias exteriores y las interiores, ¿no? ¿Qué pasa con esta arquitectura que por dentro se ve de una manera, por dentro de otra? Vuelve a aparecer esa lectura otra vez de la visión de lejos, la visión de dentro, sin perder unidad, ¿no? Bueno, este es el argumento de toda una serie de lámparas que nos parecieron divertidas, ¿no? Las lámparas tienen un problema, que es difícil agregarlas, entonces generamos unas estructuras de huevos que se intersecan entre ellas y que pueden generar, a través de 3 piezas, se puede generar, o 4 piezas, se puede generar, pues desde un techo, esto puede ser infinito, o una sola pieza, ¿no? Se pueden juntar o se pueden separar, y por lo tanto, más que una lámpara, es una estrategia a partir de la cual se vas añadiendo inputs, van apareciendo cosas, ¿no? Esto era un guiño a la lámpara famosa de Ingo Maurer, ¿no? Donde hay un mini metida dentro de una campana, de una lámpara muy bonita, sabéis, bueno, no voy a hablar, me voy a enrollar, no quiero. Sin más, quiero plantear otra historia, ¿no? Entonces entendíamos que el mini de Ingo Maurer pasaba a un Porsche, era un poco mayor, y este era el modelo pequeño de lámparas, ¿no? O sea, estas eran las lámparas, la familia pequeña de las lámparas. Exteriormente se construían pues como el símil del edificio de San Marcos, es decir, unas cúpulas muy masivas y por lo tanto con un hormigón polímero, pero hormigón aireado que genera un hormigón muy ligero, pero una textura de hormigón, e interiormente cogíamos los mapas de la época de Marco Polo, se grababan en metal, o bien en acero pulido, o bien en cobre, o bien en latón, y se generaba un globo terráqueo interior que se adosaba a la esfera, y la conjunción de los dos elementos conformaba una estrategia de lámpara de tal manera que en función de la luz que se quiera conseguir, el color, el propio elemento interior, aparte de contar cosas, cuando uno se asoma a la lámpara, pues ve que pasan cosas, por fuera es una cosa mucho más ajena al mundo de la iluminación, aparece esa dualidad que nos parecía interesante, ¿no? Incluso con una misma cáscara pueden aparecer distintos interiores. Incluso se puede generar un ambiente de noche, ¿no? A través de un hormigón mucho más oscuro y bueno, pues una configuración celeste. Y esta es la escala del proyecto, ¿no? Esta era la lámpara intermedia y la lámpara grande, no hay diapositiva para ponerla porque... bueno, esta es la estrategia un poco del proyecto, ¿no? Donde el límite de la arquitectura, donde el elemento mueble se convierte realmente en el elemento que confecciona el espacio, ¿no? Y podíamos confeccionar espacios barrocos absolutamente increíbles, pues dentro de unos espacios mucho más anodinos, ¿no? Nos imaginábamos pues todas estas estructuras de bóvedas pues dentro de unos recintos industriales o dentro de unos grandes lobbies de hoteles, o sea, para una arquitectura realmente a una escala muy, muy importante. Otro de los grandes elementos de la arquitectura es para nosotros la tradición. Brevemente, dos proyectitos, uno un concurso y otro una obra elaborada, donde el tema de la tradición es importante, ¿no? Y donde la tradición tiene mucho peso. Ante la tradición hay como varias posiciones, ¿no? Seguir la tradición o romperla.
A nosotros siempre nos ha parecido que es mucho más importante apoyarse en la tradición y dar, lógicamente, un salto. Decía Dors que todo lo que no es tradición es plagio. Posiblemente tenga razón. Este es un proyecto que hicimos, un concurso restringido en Suiza para un centro de investigación agroalimentaria en Friburgo, cerca, un pequeño pueblecito, Poitiers, cerca de Lausanne, donde la arquitectura del complejo era de este tipo, ¿no? Y este era el solar. Montamos una estructura muy vinculada con la tradición del lugar. Los grandes graneros suizos, hechos en lugar de madera con un solo elemento, con acero corten, estructurales, donde todo, un edificio muy complejo, mucho más que el Centro de Investigación Biomédica de Pamplona, se resuelve también con un único gesto, ¿no? Las vacas son reales, quiero decir que es lo que hay allí, y bueno, es un gran galpón resuelto con una estructura exterior y todos unos elementos interiores microperforados que alojan instalaciones, talleres, laboratorios, etcétera, 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 salvo la planta intermedia, que es una planta donde están las oficinas, que conecta toda la zona de laboratorios con toda la zona medio subterránea, que aloja todos los elementos agroalimentarios ya casi industriales, ¿no? Vuelve a aparecer unos elementos más vinculados con el mundo agrario y con el mundo de la arquitectura, y vuelve a aparecer esa doble escala de la ventana dentro del gran elemento, ¿no? Interiormente era un edificio muy interesante, donde se maclan cubiertas, elementos de instalaciones con elementos de estancia del personal, de tal manera que aparecen balcones con unas visiones muy bonitas, aparecen elementos protegidos. Es un sitio que nieva, evidentemente. El otro proyecto que he traído muy vinculado con el mundo de la tradición fue un concurso que ganamos para el Arzobispado de Pamplona, que nos encargaron 2 iglesias, no una, sino 2. Lo cual el encargo hace que sea radicalmente distinto. No es lo mismo que te encarguen una cosa que 2. Y eso nos llevó a plantearnos y a estudiar qué pasa con las iglesias que rodean la cuenca de Pamplona, la mayoría construidas entre el siglo XI y siglo XIII, que obedecen a un prototipo, que están hechas todas con un único material de una cantera y que son capaces de ubicarse en distintos sitios con muy pocos cambios. Entonces planteamos la idea al arzobispado, les gustó, y planteamos hacer un prototipo para adaptarlo a distintas parcelas de distintos solares en Pamplona. Estos son los 2 solares. Los prototipos de las iglesias, estas son, cuanto más parecidas son más parecidas en edad y por lo tanto son del 11 al 13, estas ya son casi del 14, y nuestra propuesta era una abstracción de una primitiva iglesia, era volver a un concepto muy primario de desarrollo de un primer prototipo. Es decir, entendimos que hubo un prototipo en el siglo XI que se mantuvo casi intacto hasta el siglo XIII, principios del XIV, y nos parecía interesante recuperar ese primer prototipo, ¿no? Nos interesó mucho toda la arquitectura del contrafuerte. Por ejemplo, en esta imagen, la arquitectura del contrafuerte llega a la Catedral de Mallorca, conoceréis, donde el contrafuerte es mayor que el lienzo. O sea, ya es increíble. O en una de las catedrales, esta es la de Santiago, donde la profundidad del contrafuerte es brutal. La estrategia era utilizar icónicamente el contrafuerte a nivel estructural, organizando esto a nivel a nivel estructural nos parecía interesante utilizar, igual que las primeras iglesias, un solo material. Esto era hecho todo en hormigón, con un hormigón hecho del mismo árido de esa cantera, y por lo tanto con un colorante de la propia cantera que generaba un color terroso, configurado únicamente con un solo material, y por lo tanto suelo, paredes y techos debían funcionar como un único tubo, y esto funciona pues como las botellas de agua, donde el material es muy fino, pero sin embargo hay que darle rigidez.
Para que el material tenga rigidez, pues entonces hay que hacerle pliegues. Y para que, bueno, pues en el fondo estructuralmente es exactamente lo mismo, ¿no? Se utiliza muy poco material y las costillas que vemos son los pliegues, pero trabaja todo comprimido. Entonces es un proyecto que desarrollamos con Raúl, muy interesante, pero bueno, no voy a hablar de estructura, sino de prototipo. La confección de la iglesia tenía un razonamiento que para nosotros era muy importante, ¿no? Habitualmente los templos que se hacen hoy en día tienen una parte de programa mucho mayor que el templo. Y por lo tanto, la forma icónica del proyecto se desvirtúa muchas veces porque el programa de locales que hace falta para catequesis, viviendas de sacerdotes, locales de reunión, es mucho mayor que el espacio que hace falta para el templo. Lo cual nos parecía que desvirtúa un poco ese carácter iconográfico que debe tener, o simbólico que tiene que tener una iglesia. Entonces nos pusimos una ley que era bajo un único volumen, debería estar metido todo el programa. Entonces, icónicamente también concebimos un testero como una casa. Occidentalmente, los hombres occidentales entendemos que esto es una casa a lo largo de la historia y siempre ha sido así. Y en la cultura cristiana, el triángulo equilátero es un símbolo divino, ¿no? De las tres personas de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Por lo tanto, nos parecía que pasar geométricamente de un pentágono a un triángulo a través de un pentágono perfecto podía generar una estructura interesante que también simbólicamente hablase del contenido de lo que pasaba. Bueno, este es el contenido geométrico del proyecto. Interiormente se vacía a su vez con otro prácticamente equidistante, se configuran unas paredes de hormigón, se aligera a través de unas costillas y se perfora para darle la luz. Bueno, estas son las distintas estructuras de las costillas que configuran el elemento. Esto es una maqueta que decíamos de quita y pon, cambiando cosas, muy divertida también, de los dos elementos. Interiormente una foto de maqueta para ver cómo funciona la transición entre los distintos elementos y donde la imagen que aparece es esa imagen que nosotros tenemos de las grandes estructuras, tanto románicas, sobre todo góticas, donde la estructura genera un elemento costillar que le da una escala brutal al proyecto, ¿no? La parte de la casa parroquial pues se reconfigura mediante la casa dentro de la casa, que es un ejercicio muy divertido y muy interesante. Este edificio es un edificio acordeón, de tal manera que esto puede ser mucho más largo, mucho más ancho, mucho más... Es decir, admite y por lo tanto como prototipo funciona, es adaptable a pendientes. Bueno, aquí veis la escala del proyecto. Estas serían las casas de los sacerdotes, los locales de reuniones, las salas de catequesis, los locales de abajo, las distintas espacios que se generan. Y esto es, bueno, pues una imagen icónica del proyecto, casi más vinculada al mundo de la ciencia ficción que de la arquitectura, pero bueno. Y interiormente, pues, el planteamiento del proyecto pues era pues algo parecido a este tipo, ¿no? Donde lo que nos interesaba era generar una atmósfera que yo creo que es una cosa que la arquitectura moderna ha perdido, ¿no? Sobre todo en muchos edificios simbólicos, la arquitectura moderna se ha dejado llevar por la abstracción pura y dura o por la construcción, y muchas veces ha perdido uno de los grandes valores que la arquitectura, o muy buena arquitectura tradicional, o la que ha quedado, pues tiene, ¿no? Que es la atmósfera. La atmósfera es un concepto vaporoso, pero no por eso importante. Hay grandes arquitectos que trabajan con la atmósfera, ¿no? Y grandes pintores, pues Velázquez, ¿no? Sabemos que es el gran arquitecto, el gran pintor que es capaz de pintar el aire. Bueno, hay otros muchos, ¿no? Peter Zumthor habla de atmósferas, y de hecho esos primeros proyectos de Peter Zumthor son fundamentalmente atmosféricos. Bueno, nosotros nos ha interesado esa capacidad de integrar elementos a través de la atmósfera en la arquitectura. Y hemos hecho algunos ejemplos, brevemente,
donde la atmósfera ha sido para nosotros básico para generar un proyecto. Por ejemplo, una mina donde se encuentra un material valioso, por ejemplo oro o diamantes, pues ha servido para generar un proyecto de una joyería, ¿no? Donde se genera una atmósfera muy vinculada con ese mundo, donde lo que le da luz fundamentalmente son las propias joyas. Y los materiales están desarrollados para conseguir ese efecto. Incluso el mobiliario forma parte de esa capacidad sorpresiva que puede llegar a tener una cueva. O en un proyecto reciente, en colaboración que hemos hecho con Carlos Iraburu, pues el Museo Laletti de Bilbao, donde en este caso la atmósfera que se quería conseguir es una atmósfera futbolística, radicalmente alejada de los proyectos que hemos visto anteriormente. Y los códigos que se manejan pues son los códigos de fútbol. Los códigos de fútbol son códigos de colores, códigos de campo y códigos de rivalidad. O sea, dos elementos binarios y los que seáis de Bilbao sabéis cómo son los de Bilbao. Entonces, el rojo se entra a través de unas escaleras mecánicas, es decir, todo es un proyecto totalmente inmersivo donde se lleva hasta el extremo la atmósfera futbolística, ¿no? Las reflexiones a los dos mundos, a la rivalidad del rojo con el campo. El rojo llevado al extremo, absolutamente al extremo. Las fotos de estos sitios son complicadas porque no responden muchas a la realidad, pero, en fin, no me importa tanto la arquitectura, sino la atmósfera que se genera. Esos dos mundos permanentes de lo audiovisual que se mezcla con la realidad, en este caso es un audiovisual inmenso, un video wall donde lo que se proyecta es una referencia autosimilar de lo que pasa afuera. Por lo tanto, el campo en continuación con el verde y el rojo parece un gran espejo o una gran ventana al campo. Los nombres de todos los socios de toda la historia del Atleti grabados en rojo y blanco. O la atmósfera de la Catedral de Pamplona en el encargo de un museo y un plan director que incluso, bueno, estamos elaborando intermitentemente, donde sucintamente el problema era cómo conseguir una atmósfera mediante espacios de distintas épocas, un espacio del siglo XI, un espacio del siglo IX, un espacio del siglo XII, XIII, XIV, un espacio del siglo XV, un espacio del siglo XVI, XVII, un espacio del siglo XVIII y una imagen, pues como veis, pues un conglomerado de edificios, ¿no? Introdujimos a través de esos espacios un único elemento, que es una alfombra de chapa que contiene todos los elementos: luz, información, pasarela, sitio donde pisas, pavimento, museografía, etcétera, que actuaba como un cordón umbilical a través de estos espacios, y lo que hacíamos era forzar cada uno de los espacios para que cada espacio mantuviera una coherencia entre contenido y continente y época. Un primer espacio, bueno, muy fílmico, esto da para mucho, pero no lo voy a entretener, ¿no? En las películas de ciencia ficción, en general, siempre cuando hay un shock, se llega a un espacio cegador de luz, que es ahí donde empieza la historia. Bueno, es muy cinematográfico todo el museo y todo funciona con códigos cinematográficos. La sala donde se cuenta los orígenes de la catedral y los descubrimientos arqueológicos que se han hecho, hay una calzada romana, hay una casa visigótica, hay unas piscinas romanas, etc. Aquí se cuenta la antigüedad dentro de un palacio que es románico, del siglo XII-XIII, donde la atmósfera que nos interesaba era conseguir una atmósfera totalmente arqueológica, mucho más vinculada con las películas de Indiana Jones,
que con los tradicionales museos al uso, ¿no? Un espacio vinculado, un porche que se cierra, mucho más vinculado a un jardín, donde los textos es un grafiti vegetal hecho de musgo, real, vivo, o unos espacios muy primitivos que se recupera pues esas fórmulas tradicionales de los museos diocesanos, con ese color rojizo, granatoso que se suele emplear, pero aquí empleado como pavimento, casi como río de lava, que hace flotar tanto la arquitectura antigua como las nuevas pasarelas. O un espacio decimonónico, todo generado en blanco y negro, salvo las tallas. Y esto es una reproducción de un tapiz de época, a gran escala, donde solo el color lo aportan pequeñas piezas. O un elemento final de la exposición que aparece, pues otra vez, el símbolo de la casita de la Barbie frente al gran refectorio, ¿no? como reflexión de la contemporaneidad y como un elemento casi artístico muy propio de museos de arte contemporáneo. Incluso en el desarrollo exterior del proyecto, en las distintas fases de las cuales hemos ido haciendo proyectos y seguimos poco a poco, esperemos que algún día se vayan haciendo, el edificio de los archivos de la catedral, donde hay que reestructurar algunos elementos que están muy deteriorados y que son muy posteriores, de conexiones del archivo del arzobispado a través de este muro y una conexión nueva, un nuevo edificio que aparece en planta baja y la reconstrucción de estos elementos, donde el objetivo final es volver o recomponer a través de nuevas volumetrías toda esa iconografía atmosférica que tiene la catedral hecha a base de siglos y que entendemos que se puede confeccionar con materiales nuevos, pero entendiendo el lugar, elementos de sutura capaces de trabar pues todos estos edificios magníficos, ¿no? A través de una arquitectura mucho más abstracta, mucho más sobria, mucho más... Bueno, y por último, y con esto, hablando de tiempo, termino, el último proyecto que acabamos de terminar hace prácticamente un mes, es un proyecto que nos ha llevado muchos años, 7, 8 o 9 años, que es un edificio que habla de la memoria y el tiempo. Fue un concurso que ganamos para la remodelación, el plan director y la remodelación del manicomio, antiguo manicomio de Pamplona, actualmente psiquiátrico, donde se va a llevar todos los elementos de psiquiatría de la Comunidad Foral de Navarra. Este es el plano del proyecto original, es un edificio concebido en el siglo XIX, construido a finales, inaugurado muy a principios del XX, con muy escasos medios, pero ya veis un gran muro que divide hombres y mujeres, en fin, un edificio duro, perteneciente a esa arquitectura neoclásica ya muy tardía, pero reelaborada, fría, dura. Cuando cogimos el proyecto, como veis, el edificio está devorado por nuevas construcciones, se ha devorado un trozo, aparece un cangrejo, se llama así, el cangrejo, que no tiene nada que ver, pequeños pabellones que han desconfigurado una estructura muy interesante que tenía, ¿no? El valor que tiene era reconfigurar, ganamos... Bueno, la imagen cuando llegamos al proyecto era así, una imagen muy romántica, vamos a llamarle, pero a la vez muy dura. ¿Veis la altura de las ventanas? La gente de dentro no ve el exterior. Un edificio muy abandonado, con distintos añadidos. El plan director lo que proponía era tirar todos los edificios que no fueran realmente interesantes y ligados a la estructura original, y como son pabellones de estrecha crujía, la estrategia era añadirle nuevos pabellones, de tal manera que la suma de dos crujías hacía factible introducir nuevos usos terapéuticos y nuevas tecnologías actuales, ¿no? Eso.
Pero claro, nos preocupaba mucho la atmósfera y la memoria del edificio. Esto es un poco la planta del proyecto. La fase que hemos desarrollado es esta y esta, que es la primera y segunda fase. Fotoconcepto. Se trataba de repetir el mismo volumen, sobreelevarlo de tal manera que se generaba un porche y hacíamos habitable esa arquitectura muy dura, de tal manera que todos los nuevos edificios se rodean de un porche. El paciente psiquiátrico es un paciente que necesita calma, necesita pasear, y el entorno es muy bonito. Sin embargo, era imposible, se moja. Entonces, cogimos el edificio, subimos, apuntamos un poquito las cubiertas, con la obsesión de que todo, instalaciones, elementos nuevos, siempre cupieran dentro de un volumen. Este volumen se comporta como un tubo estructural, a su vez, de hormigón, apoyado en unas patitas ligerísimas, de tal manera que por debajo podemos hacer lo que quisiéramos, y por lo tanto las conexiones de edificios nuevos, antiguos, etcétera, era factible. Sin embargo, la estructura rígida se mantenía arriba. Y esta es la estrategia de proyecto. Se incorporan estos pabellones que completan los existentes. Los edificios flotan y generan siempre porches perimetrales. Y esta ya es una foto de la semana, bueno, sí, pasada, ¿no? Con la fase 1 y la fase 2 terminada. El edificio, nos parecía muy interesante recuperar esa memoria de los edificios que se van tapando, ¿no? Casi a nivel de antifaz, el edificio nuevo lo que hace es que se le queda grabado el edificio al cual tapa, ¿no? Es una referencia muy borgiana, que lo que tapa el edificio es realmente el que lo enseña y lo explica. Bueno, hay una reelaboración geométrica de los elementos. No nos hemos negado tampoco a introducir elementos distintos, igual que ha pasado en estas arquitecturas añadidas, en los que se abren huecos también distintos, y que el tiempo se encargará de envejecer igual, ¿no? El material es un hormigón teñido con la misma textura que toda la piedra y el ladrillo que está hecho allí, por lo tanto con el tiempo acabará cogiendo los mismos colores. Y el proyecto lo desarrollamos a partir de esta imagen, ¿no? Yo siempre recuerdo cómo Juan Carlos Valerio, profesor nuestro, nos decía que un proyecto era interesante si la ruina del edificio era bonita. Y llevamos el edificio al límite, estudiamos la ruina del edificio, le quitamos todo lo que se podía quitar y entendemos que era un proyecto que incluso no se sabía la época en que estaba construido, lo cual nos parecía que podía ser fascinante, ¿no? No renegamos de esa atmósfera metafísica de los cuadros de Giorgio de Chirico, con esa dureza que le daba esa arquitectura decimonónica, no renunciamos a ello. Sin embargo, hay elementos que lo hacen mucho más amable, ¿no? Entonces, es un proyecto capaz de convivir con las ruinas existentes sin renunciar a la dureza original del proyecto, pero amabilizándolo mucho más. Quedan grabados en el hormigón la arquitectura del pabellón que había detrás, o al que tapa. Aparecen entre los pabellones nuevos y viejos pues grietas muy interesantes, ¿no? De visiones, de cubiertas, de largos pasillos, como el proyecto original que no terminan nunca y se ve la luz al final. Aparecen testeros muy metafísicos, ¿no? Donde la densidad del aire que hay aquí, casi como esas sirenas varadas de Chillida, ¿no? La densidad del aire que hay aquí, pues evidentemente es distinto. Y donde aparece esa iconografía del pabellón que hay detrás.
Y en cambio interiormente es un edificio súper luminoso, amable, se han recreado unas antiguas bóvedas, hay un gusto por volver a recuperar esa geometría de los huecos antiguos, un edificio muy suavecito, muy amable, con la escala que tiene, evidentemente, porque la tiene, pero manteniendo esos ejes infinitos de la arquitectura originaria, y donde cada habitación pues, es distinta, las habitaciones se envuelven en bóvedas, los espacios comunes también, cada habitación es distinta, tiene una ventana distinta, se personaliza la casa del paciente y de alguna manera se recupera, haciendo un símil quizá un poco duro de la memoria, la razón y la psique. Y por último, la primera diapositiva, ¿no? Volver a hacer la pregunta. Nosotros entendemos que la arquitectura debe hacer preguntas y la pregunta es ¿cuál es el material para trabajar? El reflejo, el entorno, el paisaje, la arquitectura naturalizada de las cañas de bambú, el vidrio, la tecnología que permite meter una serigrafía entre dos vidrios, la imagen que hay entre los dos vidrios, el día que hace cambiar y la luz, el proyecto. Esa es la gran pregunta de la arquitectura. Nada más. Bueno.